El miércoles en la tardecita hubo un hecho que ha conmocionado al país y vamos a tratarlo con mayor profundidad. Se trata de un residencial tranquilo del sector Naco, cuando vivió una tragedia que pocos pudieron imaginar. Un hecho violento y confuso cuando un joven con historial clínico de esquizofrenia, según los familiares, por más de 10 años, Jean Andrés Pumarol Fernández, mató a una vecina e hirió a otras 5 personas, incluyendo a su propio padre. Ahora le tocará enfrentar la justicia. Para profundizar en esto, vamos a ir al lugar de los hechos y vamos a conversar con testigos, así como abogados, para un abogado y como un psiquiatra, para determinar cómo su condición mental podría incidir en este proceso legal. Él decía algo por los ojos, tenía los ojos desorbitados y como loco. No me dijo palabra alguna. Así recuerda la tragedia una de las 6 personas que el miércoles 23, cerca de las 4 de la tarde, fueron acuchilladas en el residencial Dorado 4 del ensanche Naco por Jean Andrés Pumarol Fernández, de 30 años de edad, quien tiene un canal de YouTube llamado Goldfish Hash, donde presenta contenido de tutoriales de ciberseguridad y cuenta con un video subido hace un mes. Seguro has oído de Linux. Ya sé que te quieres convertir en un hacker o programador o simplemente tienes curiosidad acerca de cómo funcionan los sistemas a tu alrededor. Linux es algo de lo que más probablemente hayas oído. Este OS o sistema operativo es una de las bases de la computación moderna. De acuerdo a testigos, el joven diagnosticado con esquizofrenia paranoide bajó desde su apartamento en el 5º piso del edificio, donde residen unas 42 familias, agrediendo con un arma blanca a quienes le abrían la puerta, causando la muerte de Yolanda Andal Abugavil, de 70 años, cuñada del hijo mayor del expresidente Hipólito Mejía y coordinadora de la oficina de la primera dama Raquel Arbaje, e hiriendo a otras 5 personas, incluyendo su propio padre, Guillermo Ramón Pumarol, como explicó uno de los heridos, quien se encontraba al momento de la tragedia visitando a su hija y 2 nietos. Cuando el papá bajó venido, porque fue el primero que atacó, y salió de la torre para irse a curar el corazón de un amigo, según me dice, él le dijo al vigilante de Habana, no, llama a lo que viven muy arriba, y mi hijo está loco matando gente. Dijo desconocer cuánto tiempo el joven duró atacando y recorriendo el edificio previo a llegar a su apartamento, que fue el último al que logró entrar antes de ser atrapado por los policías. Fue un descuido mío, porque en el momento, eso es un pleito de familia, y entonces yo ya me conecté de ese episodio de bulla y fui a la puerta pensando, porque la perrita que es de nosotros estaba ladrando y el nieto, tío, ese es Abue es la mamá de mis hijas, su abuela, y fue conmigo a la puerta, supuestamente, a ver si era Abue. Explicó que al mirar por el ojo de la puerta no distinguió a nadie afuera. Y comienzo, por precaución, a abrir poco a poco la puerta. Cuando ya abro poco a poco, él me empuja con toda mi puerta. Yo caigo en el sillón de la asamblea. El niño que está al lado de mí, él le tira un punzón, un turbillazo al niño de 2 años. Gracias a Dios que no lo alcanzó. Precisó que mandó a los niños al cuarto de servicio ubicado en la parte de atrás del apartamento, pero de inmediato fue atacado. Él me atacó a mí de una, oye, con una furia como yo hubiera sido el enemigo malo que lo hubiera. Mira, yo no vi en mi vida esto yo un ser humano. Es película nomás. Explicó que tomó una mesa para intentar defenderse. Él vio que yo, el escudo de la mesa lo estaban perjudicando para matarme. Él comenzó a tirarme cuchillada en los lados laterales, pero no me alcanzaba porque yo lo empujaba hacia atrás con la mesa cuando él iba a apoyarme.
A él parece que a veces imposibilitaba apoyarme a los lados, porque yo estaba escudado con la mesa. Me tiró verticalmente a la cabeza. Y continuó luchando por su vida, pero lamentablemente no logró evadir la herida. Y el cuchillo entró en ángulo y me clavó la cabeza. Hizo una sangre, yo no podía ver, estaba defendiéndome, era por la intuición. Y el policía en este momento que estaba recogiendo llegó. Explicó que a la llegada del policía, quien le disparó al joven con balines de goma, habían transcurrido unos 15 minutos desde que el atacante había entrado al apartamento. Entonces lo desarmó, le quitó los cuchillos y el muchacho se resistía, quería seguir para ir al policía. Entonces el policía le dio con la eléctrica y ahí se calmó un poco más, lo expulsó y se lo llevaron. Pero el policía me dijo, no, cuando yo llegué ahí, ya le iba a rematar. No tenemos ninguno, no podemos adelantar. Esa misma noche, el director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional informó el inicio del proceso investigativo junto al Ministerio Público. De manera preliminar, estamos realizando las entrevistas y los levantamientos del lugar para establecer las reales circunstancias en que se produjeron los hechos. Bueno, para hacerlo, nosotros tendríamos que utilizar el comando MOVE. Vecinos y relacionados indicaron que el joven nunca se había tornado agresivo y que de hecho salía muy pocas veces del residencial. A través de un comunicado, la familia expresó su solidaridad con los afectados y declaró que Jean Andrés ha vivido por años con un diagnóstico psiquiátrico bajo tratamiento y seguimiento continuo, lo que le había permitido llevar una vida funcional durante más de una década. Que los hackers utilizan en gran medida diferentes distribuciones de lo que es El joven fue sometido a evaluaciones psiquiátrico-forenses en el Hospital Moscoso Puello. Ayer, la Fiscalía solicitó conocimiento de medidas de coerción sin la presencia del acusado, que estaba recibiendo tratamiento médico, por lo que fue aplazada para mañana. En esta etapa, lo que se va a conocer es realmente cómo él va a estar vinculado al proceso. Realmente, ahora mismo no se va a conocer si él es culpable o no y demás. El debate se centra en cómo se llevará a cabo el proceso judicial y si su condición mental lo inhabilitaría para ser procesado en la justicia. El Código Penal en el artículo 64 habla de que cuando una persona no estaba en la capacidad cognitiva de entender lo que estaba haciendo, se debe considerar como inimputable, en el sentido de que al no tener ese elemento subjetivo, la persona que actuó y que generó ese daño no podía, entre comillas, estar haciendo lo que él estaba haciendo desde el punto de vista de la conciencia. Nosotros editamos prueba TXT porque se abrió... Explicó que en caso de que las pruebas presentadas por la defensa confirmen que efectivamente padece una condición de salud mental, se podría absolver o imponer garantías que podrían ser reclusión en un centro o recibir un tratamiento según lo determine un juez. Lamentablemente en este país no tenemos esas instalaciones que tú puedas, en vez de enviarlo a una prisión, que no se puede, enviarlo a un centro médico de reclusión donde se le pueda no solamente recibir, sino también dar el tratamiento médico que requiere. Pero no solo se debe reconfirmar la condición de salud mental, sino que al momento de cometer el hecho, el joven estuvo en un episodio psicótico. Mientras, el herido que compartió su testimonio calificó como un milagro que hoy esté vivo. Yo me salvé por la providencia, me salvé yo por Dios. Mi familia dice, mira, papá Dios te tenía agarrado un dedito. Bueno, ya que conocemos los pormenores de este caso, vamos a pasar al doctor Héctor Guerrero Heredia para que nos diga un poco de qué se trata esta enfermedad. ¿Son los esquizofrénicos violentos en sí? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Depende. La psicosis puede tener cualquier tipo de desenlace. No hay dudas de que una de las psicosis más fuertes, las psicosis paranoideas, cuando hay alucinaciones, el paciente puede estar escuchando voces de comando que le dicen haz tal o cual cosa.
Pero también puede haber una psicosis paranoidea donde todo el mundo es mi enemigo y podrían suceder este tipo de casos. Esto es más común de lo que la gente se imagina. Imagínate, Nuria, si el 2% de la población dominicana puede tener una condición dentro del espectro psicótico, estamos hablando de más de 280,000 pacientes en 12 millones de habitantes que podrían tener en algún momento una crisis psicótica. Bueno, pero por los casos que hemos visto, pues esa cantidad están bastante pasivos, porque estos casos no se han dado en demasía. De hecho, ha alarmado mucho porque es la primera vez que sucede de esta forma. O sea que por eso algunas personas piensan que pudo haber una consecuencia a raíz tal vez del uso de drogas o que no se trató ese día. ¿Qué pudo haber pasado? Mira, este es un caso muy penoso porque es un caso que todos conocemos, todos que estamos en el medio. Estamos hablando de una persona muy conocida por nosotros. Realmente, en este caso, yo te puedo asegurar 100% que el diagnóstico de lo que se conoce como esquizofrenia era el correcto. Ya si existe, obviamente, si hay el uso de algún tipo de sustancia, eso empeoraría mucho más la situación, el cuadro. Claro que sí, y más ahora. No hay indicios, por ejemplo, doctor, de que eso pueda desencadenarse. O sea, no hay alguna actitud que la familia pueda decir, se puede convertir en algo peligroso, o eso es espontáneo. Es muy difícil que sea espontáneo. Lo que se llama la crisis psicótica aguda tiene una especie de prodromo, o sea, va dando síntomas. Ahora bien, yo tengo entendido que ese paciente había sido visto mínimo 48, 72 horas antes del incidente. Pero sí, podría haber algún tipo de... ¿Visto cómo? ¿Bien, tranquilo o visto cómo? Eso no te lo puedo asegurar porque no soy yo el médico tratante. Bueno, pero en este caso ahora hay una paranoia, yo creo que colectiva, porque todo el mundo puede tener, o una gran mayoría, no todo el mundo, perdón por la exageración, un buen porcentaje, tomando en cuenta la cantidad de personas que pueden tener, padecer esa situación psiquiátrica, pues un vecino, un amigo. Entonces uno quiere aclarar, ¿son los esquizofrénicos violentos a esta magnitud o es un caso aislado? El esquizofrénico en general no tiene que ser violento si está tratado adecuadamente. Pero inclusive con tratamientos adecuados, el paciente esquizofrénico podría tener estas reacciones. Eso está bien definido desde hace más de 100 años. ¿Qué puede hacer uno si vive en un condominio y ve que hay alguna persona? Porque ahora se puede desatar una angustia colectiva de que tengan miedo, de que le hagan la vida imposible a una persona que pueda tener este trastorno. O sea, se puede crear una serie de situaciones complejas. ¿Qué usted recomienda, doctor? Mira, realmente esto es difícil de controlar desde el punto de vista social, porque justamente el paciente psiquiátrico es un paciente igual que cualquier otro paciente. Si no hay un hospital con más paz, es un hospital psiquiátrico. O sea, no podemos estigmatizar a la esquizofrenia como una enfermedad relativamente violenta. Los abusadores de sustancia, los bipolares, una depresión maltratada, el uso de sustancia. Nuria, la marihuana que se está consumiendo en esta época tiene niveles de THC que producen decenas de casos todas las semanas de paranoia. Y la paranoia es justamente lo que puede provocar que un paciente se ponga violento. Esa marihuana que se podía hasta fumar para situaciones médicas, ahora también está corriendo uno un peligro, porque si tiene una cantidad desmesurada de THC, pues entonces ya se está convirtiendo también en un problema. Un problemazo. Ahora mismo es un problemazo en el país. ¿Qué podemos hacer para que el público no tenga miedo, doctor? Bueno, lo primero es que si hacemos el cálculo que somos menos de 300 psiquiatras y si tenemos 280,000 pacientes psicóticos, estamos hablando de que nos toca casi 3,000 consultas al año solamente de psicosis. Aquí hay
un problema serio con la salud mental. La salud mental no se toma en serio. Se hacen pequeños espacios de demagogia, pero al final no se hace nada. Nunca se ha hecho nada. Porque estas personas no se llevan a ningún hospital o a un sanatorio, no tienen necesidad, porque con la medicación son personas que pueden estar en la sociedad sin grandes inconvenientes. No necesariamente. Un esquizofrénico en los Estados Unidos, por lo menos 1 o 2 veces al año, podría necesitar un internamiento, justamente para ajustar dosis. Aquí en el país, ¿dónde se podría hacer eso? Hay muchos hospitales que hacen eso, muchos centros psiquiátricos. Nosotros no tenemos en el plan, diríamos, en hospitales, no creo que tengamos ni un 25% de las camas que necesitamos. En el área privada, que es donde uno se maneja, casi siempre hay centros, pero le puedo decir que casi siempre están abarrotados de pacientes. La salud mental es la cenicienta en este país. La familia no pudo haber previsto esto. Mira, es un paciente de 30 años. Es muy difícil controlar a un individuo todo el tiempo. La gran tragedia de la esquizofrenia es que el paciente siente que no necesita medicación y la mayoría no se medican. Entonces es muy difícil decir que la familia podría se había podido dar cuenta de esta situación. Pero vuelvo y te digo, creo que este muchacho estaba en activo tratamiento psiquiátrico. Ok. Bueno, es un hecho realmente lamentable lo que ha sucedido. ¿Usted tiene a ciencia cierta de que era esquizofrénico? Te lo puedo asegurar 100%. Sí, porque había como la duda, aun cuando un comunicado de la familia estimó, dijeron que tenía como 10 años con ese proceso. ¿La esquizofrenia es algo que se adquiere? ¿Es algo genético? Ok, mira, te digo 100% porque por la memoria de Socorro Castellano te puedo decir que sé que ese joven tiene esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno del neurodesarrollo. Mejor dicho, el espectro psicótico es un trastorno del neurodesarrollo y aparece típicamente en los jóvenes, en varones, entre los 16 y los 20 años. En las mujeres, entre los 20 y los 25 años. Pero es algo tan común como que te puedo asegurar que de la psicosis de tipo esquizofrénica, 0.8, casi el 1% de la población lo padece. O sea, eso significa que alrededor de uno puede haber muchos esquizofrénicos. En nuestro país tienen que haber no menos de 150.000 esquizofrénicos. Posiblemente entre el 20 al 25% han sido tratados. Bueno, cifras que motivan a la preocupación. Gracias, doctor, por las aclaraciones oportunas sobre este caso, aun cuando entiendo que me desvió la pregunta de qué puede hacer los vecinos cuando detectan que alguien tiene algún problema psiquiátrico. Si hay que tenerle miedo, ¿cuál sería el procedimiento según su experiencia? Mira, si el paciente está en una etapa violenta, por supuesto que hay que tomar medidas, pero estigmatizar públicamente y que yo te diga de forma directa que estigmatizar a la salud mental al paciente esquizofrénico, eso va en contra inclusive de sus propios derechos humanos. Exacto, eso es lo que quería que me aclarara para que no se expanda un miedo que haga que se violen los derechos de la persona que no quiere ser así, que no nació diciendo elijo ser esto, o sea que hay algunas situaciones internas y externas que lo producen. Así mismo, y no es culpable. No es culpable del punto de vista porque la enfermedad más tétrica que existe en el mundo es una esquizofrénica. La esquizofrenia es el problema del cerebro, es la pérdida del contacto con la realidad. Bueno, pues muchas gracias, doctor, nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Esta tragedia ha generado un intenso debate sobre las deficiencias del sistema de salud mental que afectan al país sin importar clase social, tomando en cuenta la falta de centros especializados para atender estos casos. Y las autoridades deben actuar antes de que suceda otra desgracia.